El derecho internacional público en diferentes etapas históricas nos han dado grandes aportes a nuestro derecho internacional público actualmente. En la época griega encontramos las anfitrionías. Eran reuniones más o menos periódicas de naciones griegas con el propósito de determinar de manera mancomunada cuestiones comunes o de interés para las federaciones. Las prosenias eran instituciones que protegían a extranjeros en tránsito. Estas instituciones son el origen de los consulados. La figura de la proxenia era un ciudadano destacado a quien otro estado le daba la protección y le confería funciones diplomáticas dentro de su propio territorio, figura asimilada a la del cónsul moderno. Su misión consistía en ocuparse de los viajeros llegados de aquellos polis por cuyos intereses velaban. Se ocupaban de recién llegados, ayudándoles a resolver un sinfín de asuntos, proporcionándole fuentes de información y facilitándole los contactos. Tiene sus raíces en la Europa occidental del siglo XVI, con la transformación de la sociedad medieval en una pluralidad de estados soberanos que reclamaban su omnipotencia en sus relaciones exteriores frente a las autoridades religiosas, el papado, o políticas, el imperio. Cuando Roma fue conquistando otros territorios, crearon un nuevo código legal llamado Ius Gentium. En sentido amplio, el derecho de gente o de los pueblos es aquel que se observa uniformemente entre todos los pueblos sin distinción de nacionalidades. Es un conjunto de normas comunes tanto para los ciudadanos romanos como para los extranjeros. El Ius Gentium es el origen del derecho internacional. El feudalismo fue un sistema social y político que surgió a principios de la Edad Media y se desarrolló en Europa durante varios siglos. Esta nueva sociedad surgió en respuesta a una presión externa e interna que actuaba sobre los sistemas anteriores. La necesidad más acuciante de la sociedad tardorromana y de los primeros tiempos medievales era la protección contra los invasores bárbaros, los bandidos y los campesinos en rebelión. La Edad Media es el periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. Su comienzo se sitúa tradicionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano. El cristianismo, la sublime doctrina religiosa y moral que nacía en Palestina, se difundió en pocos siglos en gran parte del mundo civilizado. Produjo una profunda transformación en la concepción del derecho y del Estado. Originalmente, la doctrina cristiana no tuvo significativo jurídico o político, sino solo moral. La ley de comercio. Ley tiene por objetivo regular y promover el comercio exterior, incrementando la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional. La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783. Durante la guerra, Francia ayudó a las revoluciones estadounidenses con tropas terrestres. Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Las colonias del sur, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, se había organizado un sistema esclavista con más de 5.000 esclavos negros que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. De este modo, la población estaba compuesta por grandes y pequeños propietarios y esclavos. El 10 de febrero, el Tratado de París ponía en fin el imperio colonial francés en América del Norte y consolidaba a Inglaterra como la potencia hegemónica. En posición, solo tenía a España, que controlaba a Nueva Orleans, la ciudad más importante con unos 10.000 habitantes. Respecto a las colonias estadounidenses, la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. Los francófonos católicos de Quebec, tradicionales enemigos de los colonos estadounidenses de las 13 colonias, recibían un trato respetuoso por parte de las autoridades británicas, trato que se confirmó
en 1774, cuando se dotó a Canadá de un estatuto particular dentro de las colonias estadounidenses. Asimismo, su población conserva un derecho civil y propio, y la Iglesia Católica es reconocida. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con periodo de violencia. Se inició en la proclamación del Tercer Estado como la Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Napoleón Bonaparte en 1799. La República tomó forma en Francia cuando el ministro de Finanzas organizó la convocatoria de una asamblea en febrero de 1787 para proponer reformas destinadas a eliminar el déficit presupuestario mediante el aumento de los impuestos de las clases privilegiadas. La asamblea se negó a la reforma y surgió la convocatoria de los Estados Generales. Los excesos de poder monárquicos que ejerció Francia Luis condujo al derrocamiento y a la muerte del autócrata, fenómeno social y político denominado la Revolución Francesa, el cual tiene una trascendente evolución en el derecho internacional. Los aportes principales de la revolución en el derecho internacional fueron los siguientes. Nació la llamada soberanía de la nación estatal, mediante el cual el poder ya no recaía sobre el rey, sino sobre los ciudadanos. Aparece el principio de no intervención, mediante el cual ningún Estado podía intervenir en asuntos de interés o domésticos de otros. Y por último, aparece el principio de la libertad de los mares, el cual establece que los mares son libres debido a la convivencia de la internalización de la economía. La independencia está relacionada en diversos aspectos con el derecho internacional público, como lo podemos notar en el principio de no intervención, que obliga a los estados a abstenerse de intervenir en los problemas o asuntos internos de otros países. Esta deriva directamente de la independencia. El Tratado de Westfalia o la Paz de Westfalia es el tratado que pone fin a la Guerra de los 30 años. El Tratado de Westfalia es llamado así debido a que se firmó el 24 de octubre de 1648 en la Sala de Paz del Ayuntamiento de Westfalia, en Alemania. La Paz de Westfalia supuso modificaciones en las bases del derecho internacional, con cambios importantes encaminados a lograr un equilibrio europeo que impidiera a unos estados imponerse a otros. Los efectos de la Paz de Westfalia se mantuvieron hasta las guerras y revoluciones nacionalistas del siglo XIX. Como consecuencias de la Paz de Westfalia fueron la aceptación del principio de soberanía territorial, el principio de no injerencia en asuntos internos y el trato de igualdad entre los estados independientemente de su tamaño o fuerza. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y además desarrollar progresivamente también el jus cogens. La convención en cuanto a tal no posee efectos retroactivos, pues solo se aplica a los tratados celebrados después de su entrada en vigor y no a los celebrados con anterioridad. Cuando las Naciones Unidas firmaron la Convención de Viena, previeron que era importante hacer valer los derechos que contiene, por lo que en varios artículos no está exactamente escrito. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914, entre las potencias imperialistas que deseaban controlar las mejores colonias y las semicolonias. Los países en conflictos estaban agrupados en dos bloques: la Triple Alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Italia, y la Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia. Este bloque fue reforzado por Estados Unidos en 1917. El 28 de junio de 1914 fue asesinado el príncipe Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, cuando visitaba Sarajevo. El crimen fue cometido por un grupo serbio llamado Mano Negra, enemigo del expansionismo austriaco de los Balcanes. En represalia, Austria y Hungría le declaró la guerra a Serbia. Entonces, Rusia movilizó tropas para ayudar a Serbia, lo que provocó que Alemania le declarara la guerra a Rusia y su aliada Francia. Cuando Alemania ingresó a Bélgica para invadir Francia, Inglaterra le declaró la guerra a ella. La invasión de Alemania a Francia desencadenó la batalla de Marne en septiembre de 1914. Los franceses contuvieron a los alemanes, comenzando la cruenta Guerra de las Trincheras. En 1916, los alemanes intentaron tomar la fortaleza de Francia, pero también fracasaron.
El mismo año, ingleses y franceses lograron derrotar a los alemanes en la batalla de Somme. En marzo de 1918, Alemania lanzó otra ofensiva en el frente occidental, pero los anglo-franceses lo vencieron en la segunda batalla de Marne, y con la ayuda de las tropas estadounidenses hicieron retroceder a los alemanes hasta obligarlos a firmar su rendición en el armisticio de Compiègne, el 11 de noviembre de 1918. El Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919. Las potencias vencedoras impusieron duras condiciones a los derrotados. Por ejemplo, Alemania tuvo que ceder Alsacia y Lorena a Francia, y el imperio austrohúngaro se desintegró, dando origen a los estados de Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Además, Alemania quedó obligada a pagar una millonaria indemnización a los vencedores, a limitar el número de sus soldados y no fabricar ni importar armamento. Periodo de entreguerras. Las ilusiones sobre el Congreso de la civilización occidental se derrumbaron en 1914 con el estallido de la Gran Guerra, que se desató como resultado de las tensiones acumuladas en los años que le precedieron. El desarrollo de la guerra fue largo y sangriento. Unos 10 millones de soldados murieron en las batallas, en las trincheras y en los hospitales de guerra. La entrada de los Estados Unidos en el conflicto aceleró el fin de la contienda y facilitó el triunfo sobre Alemania y Austria-Hungría, que vieron desmoronarse sus imperios. El imperio ruso había sucumbido en 1917 con la Revolución de Octubre. En los primeros años de gobierno, los bolcheviques creyeron que su movimiento iba a ser simplemente el primer paso para la revolución continental. El fracaso de las insurrecciones en Alemania, Hungría e Italia le mostró que tal expectativa parecía irrealizable. Rusia entonces se desplegó y buscó construir el socialismo de un solo país. En algunos de los prósperos años previos a la Gran Guerra, la generalización de los principios de importante aumento de la productividad abrió la posibilidad de una expansión de la capacidad de consumo de la población, limitada por los bajos salarios. En otros países, como Alemania, la situación económica y social de posguerra fue muy difícil, aunque desde mediados de la década 20 comenzó a mejorar. La recuperación de la economía mundial en esos años tenía bases indelebles. El camino hacia la guerra fue allanado por la escasa disposición de Francia y Gran Bretaña a enfrentarse con Alemania. Desde 1936, la Alemania nazi avanzó decididamente hacia la guerra. Fue anexando por medios militares o diplomáticos nuevos territorios. Estableció alianzas con Italia y con Japón y firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética. En 1939, la invasión alemana a Polonia desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Francia y Gran Bretaña, que habían hecho concesiones a Hitler, creyendo que con eso evitaban la guerra, se vieron obligadas a combatir. Francia fue rápidamente vencida. Gran Bretaña resistió hasta 1942. Alemanes, japoneses e italianos parecían victoriosos. La entrada en la guerra de los Estados Unidos y la Unión Soviética dio un vuelco al conflicto. Después de 3 años de combate, las fuerzas Eje se rindieron. Segunda Guerra Mundial. Fue el conflicto armado entre Eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados Inglaterra, Francia y Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. La ambición de Hitler, Mussolini e Hirohito por el predominio económico y político del planeta. En 1933, el dictador alemán Adolfo Hitler llegó al poder y desde entonces militarizó Alemania. Anexó Austria e invadió Checoslovaquia. Mientras tanto, Italia invadió y conquistó Albania. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando así que Inglaterra y Francia le declaren la guerra. Acto seguido invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del mismo bombardearon Londres, pero no lograron la rendición de Inglaterra. Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fracasó. Esto obligó a Hitler a enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África.
Estas fuerzas fueron vencidas por los aliados en batalla del Alemán en julio de 1942 y huyeron a Italia, donde también fueron derrotados. En el Océano Pacífico, los japoneses bombardearon Pearl Harbor en diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa le llevó a conquistar China, el sudeste asiático y casi todas las islas del Pacífico. Pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway, junio de 1942, los japoneses empezaron a perder posiciones. En junio de 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva en Europa con el desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de los alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín el 25 de abril de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945.